a, a iniciar la clase ya con la grabación. Bueno, muy buenas noches. Entonces llegamos a la segunda semana. Vamos a seguir trabajando con los instrumentos financieros desde NIF. Hoy vamos a hablar de cómo se registran los pasivos financieros a costo amortizado. La clase pasada, pues que tuvimos el problema con la conexión, entonces vimos los medidos a valor razonable, ¿cierto? Entonces, acabo de entregar ya a todas, ¿cierto? El ejercicio que vamos a trabajar con costo amortizado. ¿Qué quiere decir? En los ejercicios que hicimos la vez pasada, el banco nos prestaba la plata, pero no nos cobraba ninguna comisión, ni ningún aval, ni nada. Solamente que me prestó 10 millones, me entregó 10 millones. Me prestó 20 millones, me entregó los 20 millones. En este ejercicio, entonces no había costo, o sea, no tenía costo la transacción. En el de hoy sí tiene costo. Entonces, por lo tanto, yo les traigo acá, les pasé el ejercicio. Dice, suponga que la sociedad Saber Consultores SAS adquiere un préstamo para financiar la compra de una propiedad inmobiliaria. El costo de este asciende a 1.000.000 de pesos y la sociedad debe pagar 60.000 para obtener el aval de un tercero. ¿Qué quiere decir? Que le van a prestar 1.000.000, pero él no va a recibir sino 940.000 pesos. Bueno, entonces, la tasa pactada es del 10% efectivo anual, mientras que el préstamo debe pagarse en 5 cuotas anuales iguales por valor de 263.797 pesos. Entonces dice que la tabla de amortización enviada por el banco es la siguiente. Esta tablita de amortización que ustedes tienen aquí fue la misma que yo les expliqué en el otro ejercicio de la clase pasada, ¿cierto? ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí donde dice vencimiento, yo no puse fecha de vencimiento porque el ejercicio no lo plantea, ¿cierto? Porque dice que 5 cuotas anuales, pero no nos dice el ejercicio, las vamos a pagar el 1 de abril o el 1 de febrero, en agosto, no, son cuotas anuales nada más. Por eso yo ahí en vencimiento no le puse fecha. Y nos dice que el saldo de la deuda es 1.000.000 de pesos. Para sacar la cuota, aquí ya no tenemos que sacar la cuota. Recuerda que la cuota la hicimos con la fórmula que yo les expliqué y entonces aquí ya el ejercicio se plantea de manera diferente porque ya a usted le quitan como un paso, ¿cierto? Ya tenemos un paso adelantado, que es el paso de donde nos dicen cuánto es la cuota, cuántos son los intereses, cuánto vamos a abonar cada mes a capital y cuánto es el saldo de la deuda. A mí me entregan 1.000.000 de pesos, perdón, a mí me prestan 1.000.000 de pesos, pero no me entregan 1.000.000 de pesos. Pero el saldo de la deuda sí es 1.000.000. A mí me entregan 940, pero los otros 60 son ¿qué? El costo de la transacción, por decirlo así. Entonces, vamos a revisar aquí que el abono de capital, el saldo de la deuda, el último antes de donde dice cero, dice 239.818 pesos. En el abono a capital, si ustedes restan la cuota menos los intereses, el abono a capital le va a dar 3 pesos menos, o sea, les va a dar 239.815 pesos. Pero entonces aquí donde está el cero, nos daría 3 pesos, o sea, no nos daría exacto porque por los decimales no nos va a dar exactamente. Entonces yo borré el 3 de ahí y se lo monté se lo sumé al último, ¿sí? ¿Correcto? Al último número para que nos dé siempre cero, no nos sobren esos 3 pesitos ahí. Normalmente eso es lo que pasa con esos centavitos que van quedando, porque hay veces que a usted le dicen con centavos cuánto es lo que usted va a pagar, pero normalmente pues para trabajar acá es mucho más sencillo trabajar sin centavos. Entonces esos 3 pesitos que nos quedan ahí se les sumen a la última cuota, ¿cierto? Para que nos deshagan. Claro que recordemos, esos últimos pesitos son 10 pesos, 8 pesos, 7 pesos. Ahí no nos pueden quedar 200.000, 300.000, 1.000.000, porque entonces ya ahí sí habríamos hecho algún ejercicio o habríamos hecho un cálculo mal, ¿cierto? Entonces aquí nos adelantaron, por decir algo, este ejercicio nos adelantó, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a determinar qué es lo que va a pasar. Entonces, con estos que vamos a trabajar con el costo amortizado,
Entonces, vamos a ver qué hacemos con esos 60.000 pesos, porque esos 60.000 hay que amortizarlos igual que se amortiza lo demás. Entonces, vamos a hacer primero el registro contable pues, de la plata que nos prestaron. Así que los 60.000 pesos que hay que amortizarlos en la tabla ya se ven reflejados. Ah, no, en la tabla, ahí en la tabla. La tabla de amortización ya están incluidos sobre el 1.000.000 de pesos. No. O sea, usted le prestaron 1.000.000, ¿cierto? Pero realmente a usted no le entregaron, ese 940. El crédito se fue por 1.000.000, pero esos 60.000 pesos para las normas NIF hay que registrarlas de acuerdo a las NIF, ¿sí? Entonces, esos 60.000 pesos hay que hacer una amortización distinta, ¿sí? Ahorita miramos para que entendamos cómo. ¿Qué hacemos con esos 60.000 de acuerdo a las NIF? Tranquila que no, o sea, no difiere mucho, pero sí tiene algo, un cambiecito ahí pequeñito. Entonces, ¿qué pasa? Como la empresa tiene que pagar 60.000 pesos de aval, ¿cierto? Esta erogación lo que constituye es algo que se denomina el costo de la transacción, ¿cierto? Ya ahí estamos bien. Entonces, según el estándar para pymes, se requiere un reconocimiento inicial del instrumento que mida pues esa transacción y que se incluyan dichos costos. Entonces, el instrumento, pues ese pasivo, se debe medir por el reconocimiento inicial de 940.000 pesos, ¿cierto? Pero realmente sí, como usted dice, estamos debiendo 1.000.000. Entonces vamos a hacer cómo es el registro contable del préstamo del 1.000.000 de pesos. Entonces, nosotros qué vamos a decir, ¿cuánto nos ingresó al banco? 940. Al banco nos ingresa 940.000. Tenemos obligación financiera, costo de la transacción, ¿cierto? Obligación 11.10. Financiera, costo de la transacción de 60.000. ¿Sí? Y decimos obligación financiera, valor nominal. Sí. 1.000.000 de pesos. Si lo vamos a hacer con la norma, si lo fuésemos a hacer, no teniendo en cuenta la norma con las NIF, sino que fuera contable, ¿qué haríamos nosotros? El banco, obligación financiera, y de una vez esto nos lo llevaríamos como un costo de la transacción, sino que lo llevaríamos como ¿qué? Como un gasto financiero, ¿cierto? Que eso fue lo que hicimos con los otros que vimos la clase pasada, ¿correcto? Bueno, después de hacer esto, pues este registro contable, debemos hacer una nueva tabla de amortización del crédito, ¿cierto? Pero antes de hacer esa tabla de amortización del crédito, nosotros vamos a determinar algo que se llama la TIR. ¿Ustedes han oído hablar de la TIR? TIR. T-I-R. ¿Qué es la TIR? ¿Ustedes saben qué es la TIR? ¿Ninguno? La TIR es la tasa interna de retorno. Entonces, se utiliza para créditos y para inversiones. ¿Qué es lo que usted, cuando usted hace una inversión o hace un crédito, eso es lo que usted, cuando hablamos del crédito, son como los... ¿Cómo se llama? Tasa interna de retorno. Sí. Tasa interna de retorno. Sí. Sí. T-I-E. Pues, ¿qué pasa con esa tasa interna de retorno? Esa tasa interna de retorno, entonces, es una tasa de interés o de rentabilidad. Puede ser las dos cosas, ¿cierto? Porque va para los créditos y va para cuando usted hace una inversión, ¿cierto? Entonces, esa tasa de interés o de rentabilidad es un porcentaje de beneficio o pérdida que conlleva cualquier inversión, ¿cierto? ¿Y cuál es el fin de este tipo de interés? Que usted se va a dar cuenta cuántos son los flujos futuros de lo que le está cobrando el banco. ¿Cierto? Buenas noches. Sí, sí, claro. Yo pensé que era un estudiante. Perdón un segundo.
Bueno, entonces, esa TIR nos sirve para saber cuáles son, o sea, cuáles son los flujos futuros que yo voy a comprometer para pagar esa deuda, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que yo voy a pagar realmente? Porque no es que usted va a dividir el millón o en las 5 cuotas y nos da 200.000, ¿cierto? Y le vamos a aumentar el interés, no, sino que hay que mirar exactamente, vamos a determinar que nos dicen que tenemos una tasa de ¿cuánto? Del 10%. Del 10%, el 10%. Pero como tenemos este costo de 60, ¿cierto? Por ese costo de 60, ya la tasa exactamente no va a ser el 10, sino que va a ser más. Entonces, con la TIR vamos a determinar cuál es la tasa efectiva que nosotros realmente vamos a pagar con ese crédito. Entonces, para eso vamos a hacer un cuadrito que pues aquí no lo vamos a hacer a mano, lo vamos a hacer en Excel, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular la TIR? Entonces decimos lo siguiente. Entonces hacemos este cuadrito para determinar. Ustedes lo pueden ahí, ustedes tienen ahí el Excel. Entonces tenemos, son 5 cuotas, pero 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? ¿Cuánto es la deuda primero? No, 940, ¿cierto? Aquí es donde vamos a ver por qué. Sí, porque la deuda, sí, estamos completamente de acuerdo que la deuda es 1.000.000. Pero ¿cuánto recibí yo? 940. Entonces, por esos 940, realmente, ¿cuánto voy a pagar? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto me dice el ejercicio que voy a pagar de cuota? 263.797. Entonces lo hacemos así. Menos 263.797. Menos 263.797. Menos 263.797. Menos 263.797. ¿Correcto? Y vamos a sacar la TIR. ¿Cómo sacamos la TIR? El Excel nos da la posibilidad de hacerlo. Entonces, aquí vamos a decir cuánto es la TIR. ¿La TIR qué es? Un porcentaje. Vamos a ver efectivamente cuánto. No vamos a pagar el 10%, sino que ese crédito que nos están cobrando 60.000 pesos de más, ¿cierto? ¿Cuánto es? Entonces, para sacar la TIR, hacemos lo siguiente. Entonces decimos igual TIR y vamos a sumar, ¿cierto? Ustedes allá que tienen el Excel, decir que, digamos, yo hice esto ¿por qué? ¿Por qué está ahí? Si usted está en Excel, usted tiene allá la columna A, B, C y D, ¿cierto? Si usted la hace más acá, entonces tendría que ser A, B, C, D, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decir, ustedes dicen allá en el Excel, dice, igual TIR y hace esta sumatoria. De D, número, por decir algo, 15, 20, donde esté, pues el 1, pues usted suma de aquí con el Excel hasta aquí. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Ya le entrego a la compañera. ¿Sí lo tienen ahí para hacerlo en Excel? Miren ahí. Yo les digo que se los hago aquí en el computador que tenemos acá, porque recuerde que la clase pasada nos falló, que no nos quiso abrir la grabación. Entonces, si le muevo algo, volvemos y quedamos sin grabación.
Entonces yo tengo que aquí, donde yo empecé, tengo la fila 13, 14, 15, 16, 17, ¿sí? ¿Ah? Ah, entonces yo digo que me va a sumar de la D13 hasta la D, porque lo hagamos en la misma, hasta la de 18. Desde la 13. Desde la 13 a la 18. ¿Sí? Por eso le puse aquí 3. Porque así empecé yo. De la 13, 17 hasta la 18. Sí, sí. Igual TIR de la D, ya. 940 menos S, menos S, menos S, menos S. Entonces le tiene que dar 12,67%. Buenas noches. Menos, ¿cierto? Sí, todas son menos. 73, 793. Ahí está, entonces ahí simplemente diga TIR y dice igual, aquí pues aquí en el aquí arriba diga igual TIR, abra paréntesis, ya que desde acá hasta aquí exacto. No, pero con eso. No. No, por aquí, no. No me le cambie nada. Solamente dele más espacios. O sea, es que aquí está entero. Tiene que, no. ¿Dónde están los de aquí con este? Dele, sí. Ahí, ¿sí? De la 67. Acá, 47. Sí, porque aquí lo coloqué. Me disculpan que le puse aquí 40 y es 47. 47. Entonces, por favor, pasemos aquí al computador para que miremos cómo está diseñado. Ya, no. Si yo les mando el Excel al grupo. Listo, más fácil. Sí. Bueno. No, porque podíamos pasar cada uno a mirar el computador. ¿Sí? O sea, ¿por qué empiezan el 13? Les voy a explicar. Porque yo cuando lo hice tenía arriba, tenía el enunciado que les pasé a ustedes, ¿cierto? Yo tenía el enunciado que les pasé a ustedes del ejercicio y la primera tabla. Y entonces cuando hice la TIR, yo ya había gastado de la 1 hasta la 13. ¿Sí? ¿Sí? ¿Correcto? Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto aquí es que una suma. Y con la fórmula que trae expresamente el Excel, simplemente le decimos igual TIR que sume de aquí hasta aquí, sin importar. Yo aquí le estoy diciendo que la de 13 a la de 18, porque aquí es donde tengo yo los valores ubicados, o sea, del 13 al 18, pero ustedes pueden colocar cualquier valor. Y lo deben colocar con 2 decimales. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Entendido? O sea, realmente no vamos a pagar el 10, ¿cierto? Vamos a pagar ¿cuánto? Esta es la tasa 12,47. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer nuevamente la tablita del cálculo para poder hacer los ejercicios de acuerdo a qué? A las normas NIF. ¿Cierto? ¿Correcto? ¿Entendido? Sin problema. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿Listo? Sí, necesito que les quede entendido a todas para, si no, lo volvemos a hacer.
Bueno, ¿listo? ¿Qué le pasó? Ah, bueno, entonces, vamos a hacer la tabla de amortización. Cambia un poquito a la que inicialmente hicimos. ¿A quién no le he entregado el taller? Nos falta otra compañera. Ah, sí. Están muy enfermas estas niñas. Bueno, entonces vamos a hacer la tablita de amortización. La primera, para las compañeras que acabaron de llegar, la primera tabla fue la que aprendimos a hacer la clase pasada, ¿cierto? Pues ahorita vamos a hacer. ¿Por qué vamos a hacer dos tablas en este? Porque aquí, hablamos del costo amortizado. Entonces, 1, 2, 3. ¿Por qué les traje la fórmula en Excel? Porque la fórmula en Excel es simplemente, usted le dice al Excel tip y él le hace. Si no, tenemos que hacer una fórmula largotota parecida, pues no igual, pero muy parecida a la que hicimos la vez pasada. Entonces, mucho más fácil hacerla con Excel. ¿Sí? Cuando ustedes ya estén viendo finanzas, allá sí la ponen a usted que haga toda la fórmula, pero aquí le vamos a hacer, como se dice, trampita a la fórmula. ¿Cierto? ¿Correcto? Bueno, entonces decimos, saldo inicial. Valor de la cuota. Costo del préstamo. Abono a capital. Saldo final. Intereses. Y el avance. Eso se llama tabla amortización modelo costo amortizado. ¿Sí? Y el método TIC. Pero ustedes me dirán, ¿para qué hacemos la primera tabla si normalmente el banco la da? ¿Cierto? Pero es importante que usted sepa hacer la tabla, ¿cierto? ¿De dónde? ¿Sí? Lo importante es que usted aprenda a saber, por ejemplo, este mismo cuadrito lo utiliza usted, por ejemplo, cuando usted está sacando ventas a plazo en un almacén X o Y, ¿cierto? Y usted simplemente le dicen, usted tiene que pagar tantos, las cuotas de tanto, ¿cierto? Tantas cuotas y cada cuota vale tanto, ¿cierto? Pero muchas veces usted no tiene ni idea de cuánto es el interés que está pagando, ¿cierto? En el banco sí. En el banco a usted le dicen,
esta es la cuota y estos son los intereses, y usted se va a estar tanto tiempo pagando, etcétera, etcétera. En los bancos sí son muy viciosos y son la. Pero yo les pregunto, cuando usted saca un televisor, un equipo de sonido, ¿a usted le dan esa tablita de amortización? No, simplemente a usted le dicen, esta es la cuota, ¿cierto? O sea, si usted en un momento determinado le suben los intereses o la amortización al capital va a ser menor, pues usted le cuenta hacer algo, simplemente paga. Para las tarjetas de crédito también entregan ellos. No, las tarjetas de crédito sí. Lo que pasa es que la tarjeta de crédito depende de qué, de las compras que usted haya hecho, ¿sí? Y el tiempo que usted la refiera. Porque usted algunas cuotas algunas puede decir a un solo mes. Y normalmente las tarjetas de crédito no tienen casi, solamente creo que el grupo Aval no ponga esa sí. Pero las tarjetas de crédito casi no manejan cuando llegar. Sí. Entonces, una tarjeta de crédito depende mucho de qué. Si usted lo que sacó a crédito a una cuota, a 2, a 3, a 4, a 5, a 2, y las tarjetas de crédito son las tasas variables. Las tasas son variables. Las tasas son variables, entonces depende del tiempo que usted saque. Además de eso, la tarjeta de crédito no tiene, a usted no le, usted ahí tiene otro tipo de costos distintos a los un crédito ya cuando le prestan a usted la plata, ¿sí? Y además, por ejemplo, en la tarjeta de crédito usted puede hacer avances en efectivo y esos avances en efectivo tienen un costo distinto cuando usted hace compras, por ejemplo, de cualquier tipo de mercancía. No, es cierto que si es mejor una tarjeta de crédito que mira sacar algo en un almacén. Eso depende. Sí, no, pero yo que vea el flamenco horrible, prefiero la tarjeta de crédito. Pues, no sé. Pero, o sea, eso depende. Eso depende. Primero, del tipo de crédito que usted adquiera. Porque si usted va a un banco, por ejemplo, si usted se va a mirar todos los tipos de créditos, hay más de 14 tipos de créditos, ¿cierto? Es que crédito de consumo, que de libre inversión, que de no sé qué, que no sé. Sí, hay ¿Cuál es más largo? No, pues es que uno no podría decir eso, porque pues hay que, o sea, porque es que eso depende, y eso también, como le digo, depende mucho de los tiempos, ¿cierto? Yo digo que la única ventaja que tiene la tarjeta de crédito es que usted cada vez que va pagando libera cupo. Exacto. En cambio, los créditos, los rotativos o los créditos de libre inversión, pues se muere ahí. Sí, claro. Puede que vuelvan y le den el crédito, como puede que en una tarjeta de crédito, es que se Usted con la tarjeta de crédito tiene esa ventaja. Y que usted, por ejemplo, mientras no deba nada, ¿cierto? No le cobran nada cuota de manejo, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta eso también, que la tarjeta de crédito, si usted debe saldo, le cobran una cuota de manejo y no todas son iguales. Eso depende de la entidad. Hay unas que son bien más. Sí, entonces, ahí depende mucho de eso. O sea, cuánto es la cuota de manejo y los tiempos y las tasas. Porque todos, entonces usted tendría que irse, como el cuento, hacer la investigación, hacer la tareita, irse de entidad a entidad. Bueno, ¿cuánto es el interés para esto? ¿Cuánto es el interés para esto? ¿Cuánto es el interés para esto? Y además de los intereses, entonces recuerde que, ¿cuáles son los costos? Porque no son solamente los intereses, el costo del manejo de la tarjeta, ¿cierto? Que el costo de un avance en efectivo, todo eso, porque son distintos. Y aparte, entonces, no solamente es el costo porque la tasa de interés que usted hace un avance diferente, pero aparte de eso le cobran una comisión por una comisión. Exacto, sí. Entonces hay que mirar, todos esos son costos. Entonces habría que determinar a ver cuál es el mejor de todos. Entonces no podría decir yo, no, váyase para el almacén que está, porque en el almacén le cobran a usted hasta la risa también, ¿cierto? Eso depende de los de las garantías y de las facilidades de otorgarle a usted crédito, ¿cierto? Porque hay algunas, por ejemplo, con algunos almacenes, que usted solamente lleva la cédula y listo. Ya usted quedó allá como deudor un poco de tiempo, ¿cierto? Pero en el banco sí son más, meticulosos para allá todo el mundo no le piden, no le van otorgando el crédito como así. Y además a usted le hacen, lo revisan a ver si está reportado. En estos otros, inclusive una de las, ¿cómo se dice? De la propaganda de ellos es que le prestan o que le
usted puede adquirir el crédito aunque esté reportado, que es por ejemplo lo que pasa cuando se saca un celular, ¿cierto? Ahí le dice, no importa que usted esté reportado, ¿cierto? Carísimo. Porque a usted le cobran hasta la... O sea, para ellos no le importa que usted esté reportado, o sea, usted entre comillas sea mala paga, porque ellos con esos planes le cobran a usted hasta la risa. ¿Sí? No, y que si usted no paga, le bloquean el celular. Exacto. Entonces, si usted no paga, Sí, le claro. bloquean el celular, no dejan ni siquiera aparece una cosa grande, porque entonces fue un cliente que tiene que le dije, ay, no va para que le desbloqueen el celular, usted no ha pagado. Sí, sí, claro. Ya Entonces, pagué. mire, exacto, es eso. Y otra cosa, sí, y el del banco, a usted también, si usted no paga, a usted lo reportan a Data Credit. Y lo que usted esté, y si usted está un año sin pagar la deuda, un año que, entonces el doble del tiempo que va a estar reportado. Entonces, eso es todo lo que hay que mirar desde el punto de vista cuando usted se va a endeudar. ¿Sí? Porque eso, o sea, ahí hay que, ¿cómo se dice? Hay mucho de ancho y de largo para revisar. Por eso es que las empresas normalmente pues buscan es endeudarse con un banco. Y nosotros las personas naturales, con el que nos preste o con el que nos venda fiado, ¿cierto? Y entonces, y la gente no lee, como yo les decía en la clase pasada, la gente no lee la letra chiquita. ¿Sí? La gente no tiene ni idea, o sea, y aunque allá el asesor le dice, mire, es que debe hacer esto y esto, estas son las condiciones, no sé qué, como el cuento, por un oído le entra y por el otro oído Los le clientes sale. sufren de amnesia, eso sí no escuchan. Sí, ellos tienen la plata. exacto, porque muchos lo que necesitan es que les suelten la plata. Y ya después, cuando empiezan a cobrarle y empiezan, como el cuento, las consecuencias, es cuando llega y dice, a mí no me dijeron eso. Resulta que sí lo dijeron. O le dijeron, lee y usted no leyó. O leyó así, como dice el cuento. Porque leer no es repetir como una lorita lo que dice ahí, sino entender lo que dice ahí. Pero la mayoría de las personas no hacemos eso, porque pues incluyo yo ahí, porque uno muchas veces no se toma el trabajo. ¿Sí? Porque usted necesita la plata. Inclusive hasta cuando usted abre una cuentica de ahorros, a usted le dan un papel y tiene una cantidad de cosas ahí. ¿Y cuántos los ha leído? Yo no me incluyo, yo no lo leo. Usted compra un celular, compra un paquete o cualquier cosa, y ahí están todas las condiciones, pero uno no lo lee. Usted viene a leer ahí cuando ya empieza a sentir que las consecuencias de no haber pagado a tiempo. Voy a mirar qué dice. Sí, eso es lo que normalmente hace. Listo, entonces sigamos acá. Entonces, ¿cuánto es el saldo inicial de esa tabla de amortización? 940.000, ¿cierto? Entonces ese es el saldo inicial, 940.000. Entonces, ¿cuánto es el valor de la cuota? Nosotros ya sabemos porque el banco nos informó desde el primer día que eran 263.797. Entonces, coloquémoslo ese aquí de una vez porque sabemos que todos van a ser igualitos. 797, 263, 797, 263, 797 y 263, 797. Bueno. Vamos a sacar entonces el costo del préstamo. ¿Cuánto es el costo del préstamo? 60. El saldo inicial, por la TIR. ¿Cuánto nos dio la TIR? Por 12.47. Entonces pongámoslo aquí. 12,47%. ¿Sí se acuerdan? Entonces, 940 por el 12.47, ¿cuánto les dio? Les debe dar 117, 218. ¿No? Yo creo que me perdí desde el saldo inicial. Bueno, el saldo inicial son los 940.000 pesos que están, porque usted lo que va a mirar es cuánto le cuesta la transacción, ¿cierto? Todo esas 5 cuotas que va a pagar. Pues el saldo inicial son 940. Es decir, yo, Carmen, los 60. Exactamente. Es que
Él tiene que pagar 70.000 de un. Ahí le dieron un aval, ¿cierto? Entonces, ese aval le cuesta 60.000 pesos. A él no le van a entregar el millón, sino 940. Pero no es que él va a pagar 940. Él tiene que pagar el millón, ¿sí? Y no tanto el millón, más del millón, porque tiene que pagar los intereses. Es por eso es que ahí se hace una tabla 12.40. Claro, bueno, ella no lo tengo hecho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, al final, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Que en realidad la tasa no es del 10%. Exacto, sí. Siempre que a usted le dicen que la tasa es tanto, realmente esa no es la tasa. Usted jamás paga la tasa que le dicen a usted, porque los costos incrementan ese interés. ¿Correcto? Sí, les dio 117 en el primero, ¿cierto? Bueno. ¿Cómo sacó que pega? El costo es 940 por la TIR, que es 12,47%. Aquí no podemos hacer, aquí le voy a colocar, para que cuando vayan a buscar allá para estudiar, sepan de dónde sale, así. ¿Listo? Ahí está. No podemos seguir haciéndolo, aquí lo hacemos así, porque ya nos dio el banco una cuota fija que hay que pagar en los 5 años. Pero aquí yo no puedo colocar valores hasta que yo me encuentre cómo estimulas. ¿Correcto? Bueno. Aquí hay otro valor que podemos pasar también de la tabla anterior, que son ¿cuáles? Los intereses. Revisen la tablita que yo les pasé, donde dice intereses. ¿Cuántos son los intereses allá en el primero? 100.000. 100.000. Eso los podemos poner aquí de una vez. En el primero. En el segundo. 180.000. No. 83.000. El tercero. 65.600. 65.603. En el cuarto. 45.783. 783. En el quinto. 23.80. 45. Y 23. 9.82. ¿Correcto? Bueno. Entonces vamos a sacar cuánto es el abono a capital. ¿Cómo sacamos el abono a capital? El valor de la cuota menos el costo del préstamo nos da 146.579. 146.579. Entonces aquí lo voy a sacar aparte. 163, 797 menos 117, 218, entonces nos da 146, 579. Por favor, háganlo cada una para que se den cuenta si realmente les da eso. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a sacar el saldo final, o sea, al final del primer año, ¿cuánto estamos debiendo? Entonces, vamos a 940, 940, sí, saldo inicial, 940 menos el abono a capital, que son 146, 579. ¿Cuánto les dio? 793.421. 579, ¿cierto? ¿Cuánto? A mí me da 793.421. 421. ¿Sí les dio igual? Sí.
493, 421. Perdón, 793, 421. ¿Sí? Ah, 93. Disculpen aquí. 793, 421. ¿Cómo lo sacamos? Entonces, ustedes escriben allá. Saldo inicial menos el abono a capital nos da el saldo final. O sea, que ese saldo final de allá del primer año es el que, el inicial del año siguiente. Pongámoslo aquí antes de sacar la 793, 421. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Este es o sea, no es difícil, sino que usted tiene que estar muy atento. Primero, hacer bien, meter bien el dedo en la calculadora, estar muy concentradito y poner cuidado que tome el valor correcto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuánto es el aval. El aval, entonces, es el costo del préstamo. ¿Cuál es el costo del préstamo? Aquí lo tenemos. 117. 218. Y le vamos a restar los intereses. ¿Dónde están los intereses? Allá son 100.000. Entonces, el primer año, el costo del aval son 17.218 pesos. ¿Sí? Porque usted pagó un costo por ese aval para 5 años, 60.000 pesos. Pero no es coger los 60.000 y dividirlo entre 5, sino que porque todos los meses usted no está debiendo lo mismo, ¿cierto? A medida que usted va bajando la cuota, entonces también no, va bajando el valor que corresponde pues, a ese préstamo. Entonces seguimos con el mismo proceso. ¿Qué hacemos? Ya no es 940, sino 793,421 por 12.47. ¿Sí? Ese es lo primero. Entonces, ¿cuánto les dio el costo? 98.000. Debe dar 98,940. ¿Sí les dio igual? ¿Sí? Si alguien no se acuerda de dónde salió, entonces simplemente 793,421 por 12,47%, entonces nos da 98,940. ¿Cómo hacemos el abono a capital? 263, 797 menos 98,940. Y nos da 164,827. ¿Sí? ¿Cuánto debemos? Entonces, 793,421 y le estamos abonando 164,857. Entonces, el saldo final de ese año 2, ¿cuánto es? No, yo lo voy a borrar. 628, 564. Me da. ¿Qué les dio? Bueno. ¿Cómo vamos? Bien, ¿cierto? Bueno, entonces, el aval, ¿qué es? La resta del costo. La resta del costo del préstamo menos los intereses. ¿Cuánto le dio? 15.320. 15.320. Correcto. Entonces, ¿cuánto vamos a hacer en el año 3? Entonces, ya pasamos este valor de aquí. 628, 564. Y volvemos con el mismo proceso. Iniciamos nuevamente con ¿cuánto? Multiplicando por el 12.47, que es la TIR. ¿Y nos da cuánto? 78.
382. ¿Sí les dio igual? El abono capital, entonces, la cuota menos el costo, sacamos el nuevo valor. $185,415. Entonces, el saldo final, a los 628 del saldo inicial, le restamos el abono a capital y nos da 443, 148. El aval es el costo del préstamo menos los intereses. $12,779. Sí, sí. No, o sea, ahí lo que pasa es que la manera como usted aproxime. Usted tiene que tratar de aproximar siempre con un sistema que se llama por exceso por defecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que pasa es que, mire, si usted lo hace en Excel, él le hace como casi con los decimales hasta el punto. Cuando usted lo hace en la calculadora, es decir, la calculadora no tiene sino 6 dígitos, 8 dígitos, él le va a dar de pronto una diferencia con las aproximaciones, con una que tiene 12, 14 más dígitos. Entonces, ahí le va a tener de pronto una pequeña variación, pero como yo les decía, imagínense que en el primero la variación fueron 3 pesitos, entonces no es mucha plata. Si a usted le van a, la variación son 100,000, 200,000, pues ahí ya donde metimos mano el dedo, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos para aproximar cuando lo hacemos así con calculador? Entonces vamos a aproximar de una manera que se llama por exceso por defecto. Entonces si a usted le da 0,45, ya es menor de 50, entonces usted lo deja en el número que está, ¿cierto? Si a usted le da 0,51, pues ya le dio más de 50, entonces usted aproxima al número que sí. ¿Sí? No, si da 50, o sea, si da 50 o más, usted lo pasa al siguiente. Si da menos de 50, el decimal, entonces usted lo deja. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de aproximar bien y usted mirar muy bien qué numerito es. O sea, si da, por ejemplo, el entero que usted tenga aquí, por ejemplo. Entonces, si le da hasta 49, entonces si aquí le dan 7, lo deja en 7. Si usted aquí tiene 6, lo deja en 6. Si le da 5, lo deja en 5. Pero, ¿sí? Pero si usted le da 7,51 o 53, ¿qué hace? Ya no es 7, sino 8. ¿Cierto? Sí, lo pasa al siguiente. Y ahí son matemáticas que ustedes ya saben más matemáticas porque ustedes las acabaron de ver, ¿cierto? Yo las vi hace... ¿sí? ¿Correcto? Bueno, seguimos. 1,49. ¿Sí les da 1,49 a todas? Sí. Ah, bueno. 1,49. ¿Sí? ¿Sí les dio 1,49? Yo siento 49. Ah, bueno, perfecto. Pues. No pasa nada. Bueno, entonces aquí, si da 6,5, 603, aquí da el 5. 604. Ah, bueno, es la primera. ¿Y aquí la resta? Sí, está bien. Igual, bueno. ¿Sí? Ah, bueno, listo. ¿Cómo vamos ahí? Entonces, ¿qué necesitamos? El saldo final de un año es el inicial del otro, ¿cierto? Entonces, aquí iniciamos con 443, 1,49, ¿cierto? ¿Lo multiplicamos por cuánto? Por 12,47. Entonces, ¿cuánto nos da el costo? 55 o 60.
Bueno. El abono a capital este menos este nos da 208,537. 208,537. Aquí esto, que no me... Estas de aquí, para que de pronto no les vaya a pensar que son menos, sino que yo hago las rayitas para que me quede derechito. Que no me quede muy torcido. Bueno, el saldo final entonces, ¿cuánto es? 443 menos los 208. Entonces, ¿nos da cuánto? 234. 602. ¿Cuánto nos da la aval? 9.476. 9.476. 7. Sí. Medio amigos. A mí me dio 78 porque yo tenía ya 1.48. Entonces. Pero como les digo, no quiere decir que si después ustedes presentan un parcial, un taller y tenemos una diferencia de 1 peso, yo les voy a decir, no, es que les quedó malo porque no les dio igualito al mío. No. O sea, desde que la diferencia no sean sino centavitos, ¿sí? No hay ningún problema porque es cuestión de amor, a no ser pues que usted se haya equivocado. Pero si ya la diferencia son 100.000, 200.000, ahí sí. De resto no vamos a pelear por eso. Bueno, el saldo final, ¿cuántos son? 234. 612. ¿Cuánto le dio el costo del préstamo? 29.256. 29.256. Bueno. ¿Cuánto le da el abono capital? El abono a capital. 234.041. Y el 230. Y el abono capital ahí ya no sería lo mismo que el saldo inicial. ¿Cómo así? Yo cumplí mal. Sí, son 541, profe. 541. 41. 541. Entonces, ¿sabes? Miren que aquí tenemos una diferencia de ¿cuántos pesos? De mucho, como de 100. 172 pesos. 72 pesos. Y ahí no pasa nada. No pasa nada. Yo arriba tengo 134.613. No, pero si un pesito no. Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Sí? Bueno, les voy a contar. Aquí 613. Sí, A mí también me da 613. Bueno. pues yo lo aproximé porque. Bueno, aquí 46 les dio 45, 783. 9.477. No, 78. A mí me da 78. A esos pesitos no. Aquí entonces nos da 234.63. A eso, 613 de Entonces aquí. Está bien. Y está bien. ¿Está bien? Este también. Sí. Bueno, entonces aquí vamos a mirar lo siguiente. El abono a capital, ¿cierto? Aquí nos da 530, debería ser aquí. Debería ser este valor. ¿Sí? Para que aquí nos dé ¿qué? Aquí nos debería dar ¿qué? C. ¿Cierto? Pero mire que nos da, ¿a usted le dio 0? Yo no sé qué respetar. Que restó mal. Entonces, ¿aquí cuánto les dio? Ahora sí. ¿Cuánto les da aquí? 70 y ¿cuántos pesos? 72 pesitos. Pero es que un saldo ¿Sí? ¿Por qué nos da esa diferencia? Por los decimales. ¿Cierto? Si nosotros lo hiciéramos siquiera con 2 decimales, nos da exactico. Pero como estamos aproximando por exceso por defecto, ¿sí? Entonces, esa variación de los decimales es la que nos hace cambiar. Entonces,
¿Qué vamos a hacer nosotros cuando hacemos esto acá? Lo que yo hice allá con los 3 pesitos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí, 613 es esto lo que tenemos que pagar, ¿cierto? El saldo final, ¿cuánto es? 0. Entonces, aquí, ¿cuánto tendríamos que hacer el abono a capital? 603. 603. ¿Y ya? La última cuota pagamos esos centavitos que nos quede ahí, ¿cierto? Porque ese es el saldo, o sea, esto es lo que usted tiene que pagar, 613. ¿Para qué? Porque aquí el saldo final son 234,613. Para que aquí nos quede en 0, usted tiene que pagar 234,613. Es que todavía no, es que se me lo terminaron y lo respeto. ¿Cómo así que en el 234 y 612. Ah, no, lo mismo. Si usted pone aquí 612 y aquí tiene 612, aquí coloca 612. No hay. ¿Sí? Pues a mí me daba el 541, la diferencia de los 71. Entonces, simplemente como el mismo que Sí, exacto, el mismo que está aquí. Bueno, entonces, ¿cuánto nos dio la bala acá? 5.274. 274. Si ustedes suman estos 5 valores, ¿les tiene que dar cuánto? Los 60,000. Pues que aquí por los decimales le puede dar 59,000 y algo, ¿sí? Pero normalmente debe darle los 60. Ah, con 69 pesos. Ahí están. Los pesitos de allá. Sí, lo que pasa es que con Excel, así, o sea, yo lo hice calculadora también. Entonces, con Excel a usted le queda, ¿cómo se dice? Profe, a mí me quieren quitar esos 60.000 pesos. ¿Por qué? Ya vio que. Pero cuéntenos qué le da los 60,000. Lo que pasa es que usted está mostrando, aquí lo que estamos mostrando es cuánto nos costó, además de los intereses, ¿sí? Además de los intereses, cuánto más nos cuesta. Porque si los hacemos solamente con el 10, sin tener en cuenta el costo, pagamos realmente el 10. Pero cuando hay costos, no pagamos el 10, pagamos mucho más del 10. Entonces, por eso es que sacamos la tasa interna de retorno, que es la que nos va a mostrar los flujos futuros que yo voy a utilizar para pagar esa deuda. ¿Correcto? Esa TIR también sirve cuando usted tiene modelos de inversión, para usted saber cuánto es lo que, cuánta plata le va a representar a usted esa inversión, ¿cierto? Porque para eso también sirve. ¿Correcto? Pero pues aquí no la estamos utilizando para eso. ¿Correcto? Entonces, pregúntate cómo se hace la tablita. La primera tablita ya la habíamos hecho en la clase pasada, que es la que normalmente le paga el banco, ¿cierto? Pero es importante que usted la haga, porque si a usted le dice exactamente, por ejemplo, con el almacén X o Y, que usted prestó con tanto, que el interés es de tanto, entonces usted puede hacer la tablita y mirar cuánto le va a costar, porque usted después va a sumar. Miremos la primera tablita. Entonces, si usted suma, por ejemplo, esos 263 abajo, esos 5, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto realmente van a pagar? Multipliquen. 263,797 por 5. ¿Cuánto? A mí me da 183.000. Esto, vea, esto de aquí. 263,797 por 5. 1.318.985. Ah, es que yo lo hice. ¿Lo hizo mal? Sí. Ah, sí, entonces mire, usted le prestaron 1.000.000, ¿cierto? Realmente no le entregaron 1.000.000, ¿cierto? A usted realmente, o sea, usted quedó debiendo 1.000.000, pero a usted realmente no le prestaron el 1.000.000, le prestaron 940,000 pesos. Y por 940,000 pesos, usted pagó 1.318.985, ¿cierto? Coja el 1.000.000 y multiplíquelo por el 10%, ¿cuánto les da? 100,000, ¿cierto? Se supone que si fuera ese el interés, sería 100,000
más los 60.000 del costo. Serían 160.000. Y aquí no da 170.000, da 318. ¿Recibe? Por eso es que la tasa no es del 10, la tasa es del 12.47. Casi 360. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, miren. Bueno, últimas, si fuese así como está el profe, termina pagando nada por 5 años. Ah, no, sí, claro. Pues, sí. Si lo vamos a ver, Sería sería ideal. Sí, claro. A 5 años es muy poquito. Pero de eso también no dan tanto. ¿Cierto? Esto es un ejemplo. O sea, eso sería el mundo ideal. Porque uno normalmente ¿qué? Se inventa sus valores. Pero si nos vamos ya a ver allá, cuando el banco le presta a usted 10 millones. ¿Y eso qué es? Sí, así cuando. Si el banco le presta a usted y usted se está media vida pagando y va y mira y debe más de la mitad. ¿Cierto? Sí. Esto sirve, o sea, estas cuestiones sirven cuando usted tiene un préstamo. ¿En qué? En pesos. Si a usted le prestan en pesos, ese sería el mundo ideal. Que a usted le presten en pesos y que sea cuota fija. Entonces, tasa fija. Sí, y tasa fija. Pero si a usted le prestan tasa variable y en VR, yo tuve un profesor de finanzas hace mucho tiempo en una clase de un seminario que hice y él decía que el VR, y me disculpan las chicas que trabajan en el banco, que decía, el profesor nos decía, el VR, el UPAC cambió y daron el UPAC y pusieron el VR. Y eso se llama unidad para volverlos a robar, nos decía el profesor. Porque entonces, porque un préstamo en VR crece como espuma, ¿cierto? Sí, es horrible. O sea, usted cuando va a un préstamo, preste en pesos, con cuota fija y ojalá que sea interés, que el interés sea el mismo. Porque así usted ve cuánto tiempo y en cuánto tiempo lo va a pagar. En VR usted se está media vida pagando incluso y si no va a llegar un momento en que incluso si no lo hace con tasa fija, he visto casos donde usted termina por tiempo de pagar el crédito, pero todavía tiene saldo. Todavía. Por la tasa variable. Sí, claro, por la tasa variable, porque ahí es donde lo matan con eso. Entonces, esto no solamente sirve para que ustedes vean cómo se calcula, nosotros para qué lo estamos haciendo. No para que ustedes aprendan políticas de crédito, sino para que aprendan cómo se hace, cómo es que lo vamos a registrar de acuerdo a las NIF, ¿cierto? Pero nos sirve, o sea, no solamente nos sirve en la vida práctica, sino en la vida personal y profesional, porque usted ya sabe entonces ya usted va a pensar un poquito cuando se va a meter en una deuda, entonces se va a acordar que tiene que ser en pesos, que la tasa no sea tan alta, ¿cierto? Porque imaginen una tasa de 10, se convierte y los tiempos, ¿cierto? Porque es que entre más tiempo le presten, o sea, si a usted le prestan por poquito tiempo, perfecto, pero si le prestan por mucho más. Entonces, el tema del día de hoy era este. Vamos a hacer los registros contables. Ya hicimos los cálculos, ahorita vamos a hacer los registros contables. El primer registro contable que hicimos, ¿cuál fue? Cuando nos otorgaron el préstamo, ¿cierto? Que nos dimos cuenta que estábamos debiendo 1 millón, ¿cierto? Quedábamos debiendo 1 millón y que realmente nos entraron solamente 940.000. Entonces, vamos a hacer los otros registros. ¿Ya puedo borrar aquí? Bueno. Pero no voy a borrar la tablita para. Sí, claro. Lo que pasa es que allá no le puse números de cuentas porque con las NIF esos números cambian. Le pongo los que utilizamos contablemente, pero los de las NIF, esos como si varían de acuerdo a cómo lo estén manejando la empresa. Entonces ahí sí, pero sí, ya lo sé. Bueno, entonces, vamos a pagar la cuota número 1. Entonces, vamos a pagar la primera cuota. ¿Cuánto es lo que vamos a pagar?
No, pero realmente aquí vamos a mirar es cuánto va a ser el valor del primer cuadro. De este cuadro necesitamos mirar aquí intereses, pero miramos el primer cuadrito. Obligación financiera. Obligación financiera. ¿Cuánto es el código? Que la compañera me dice que es el 2105. Y este es a valor nominal. Valor nominal. El primer cuadro me dice cuánto es lo que yo voy a pagar el abono a capital. ¿Cuál es la diferencia? Miremos, antes de seguir, miremos acá una cosa. Mire que el abono a capital, con lo que nos manda el banco, en la primera cuota yo estaría abonando 163.000 pesos. ¿Cierto? ¿Sí lo vieron? Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto nos dice eso? 146. 146. ¿Por qué es la diferencia? Porque aquí se está reflejando el avance. Exacto. Porque la primera, el banco no le está considerando el aval, ¿cierto? Porque el aval es otra cosa distinta al préstamo. Entonces, por eso es que aumenta el pago. Pero ¿cuánto le vamos a pagar realmente al banco? 163.797. Por el debe, 163.797. Estaba por el debe, estamos por el debe. ¿Correcto? ¿Sí o no? Bueno. Entonces, ¿cuánto tenemos de gastos financieros? Gastos financieros. Bueno, lo vamos a utilizar con los códigos contables financieros. ¿Cuántos son los financieros? Los gastos financieros. Serían 17.000. 17.218. Ese es el aval. Pero, bueno, no le pongamos a estos financieros aquí, dejémoslos en código. Porque ese es el aval. Entonces, digamos aquí, aval. Entonces, esto ustedes lo van a encontrar, que esto es la cuenta que se llama Standard Pymes. De acuerdo a las pymes, esta es la cuenta que se utiliza. Entonces, puede usted, de pronto en la empresa lo llevan en la 53 o lo lleven en otra cuenta. Entonces, de momento yo lo voy a dejar así 50. Bueno, vamos a ver los gastos financieros reales. ¿De dónde los sacamos? Ve, aquí están. Estos sí son financieros normalitos, gastos. Y los otros son costos financieros. ¿Cuántos son? 100. ¿Listo? Ahí van los que van por el debe. Luego los que van por el haber. ¿Cuántos sacamos del banco? Sí, 11.10. Banco. ¿Cuánto vamos a sacar del banco? 163.797. ¿Sí? No, me da más, profe. Esa, no, sí, tranquila. No se preocupe que estoy esperando es que copien. No se me asusten, no se me asusten. 167 o 263 es la cuota. 273. No, 163, profe. 163, 163. No, eso allá, La el banco, cuota. el banco. Ah, sí. 263. Ay, yo fue que coloqué 7. Estaba feliz haciendo 7.
263,797. Bueno, ¿cuál es la diferencia? El aval, ¿cierto? ¿Cuánto es el aval? 17, 18. ¿Sí o no? ¿Sí es o no? ¿Sí? Entonces decimos, obligación financiera. Aquí ya hablamos de cuál. Del costo de la transacción. Costo. Transacción. Y la llamamos igual que la de arriba. Estándar. Fines. Esta se debe llevar. Esta de aquí. Esta que las puse yo sin. Les voy a poner aquí X. Les voy a poner 4X. Porque hay que llevarlas en cuentas distintas, porque esto no es contable, esto es ¿qué? Esto es de normas de presentación de los estados financieros según las PYME. Recuerde que las normas de información, las normas internacionales de información financiera son normas ¿para qué? Para presentación de estados financieros, ¿cierto? Entonces, por eso, esto se debe llevar en unas cuentas distintas. O sea, yo aquí no le puedo poner 2105 y 5305. Si le pongo 5305, tengo que ponerle ¿qué? Un código distinto. Este puede ser el 01 ¿sí? Y el otro el 02, ¿cierto? No pueden ser en las mismas cuentas porque nos vamos a equivocar muy fácil. Aquí porque tenemos un solo registro y usted puede ver que el registro, uno es el aval y el otro es la obligación financiera costo. Mire que aquí dice valor nominal y aquí dice costo de la transacción. Es muy fácil verlo a simple vista porque tenemos uno solo. Pero si usted tiene este manejo de muchas otras cosas, entonces, y además de eso, aquí estamos hablando solamente para manejar pasivos, pero si la empresa tiene otro tipo de cuentas que hay que hacer, hay que llevarlas también de acuerdo a las NIF, entonces vamos a tener un momento en que nos vamos a confundir. Entonces, por eso es importante, yo por eso ahí le pongo solamente X, porque deben llevarse en un tipo de cuenta distinto, o sea, en cuenta distinto, especialmente que la subcuenta, para poder que no nos vamos a confundir en la misma cuenta. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces vamos a ver cómo les va haciendo a ustedes. Si ustedes suman aquí, para que nos recuerde que hay que determinar si quedó correctamente ¿qué? ¿Cómo es que se llama? ¿El principio de qué? ¿Para qué débitos y créditos iguales? ¿Cómo es que se llama ese principio? El principio de... ¿Cómo es que se llama? Les voy a decir cuál es el principio y ustedes me dicen cómo se llama. Que por cada cuenta que usted afecte por el debe haber por lo menos otra que se afecte por el haber por el mismo valor. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí nos da, a mí me dio 281, a mí me da aquí 281, 015, y aquí 281, 015. O sea que nos dio sumas iguales. Perfecto. Entonces aplicamos correctamente el principio de... ¿Cómo se llama el principio? ¿Cómo se llama el principio? El principio de partida doble. No me asuste, yo pensé que así que no, ya es partida doble. Somos así que no llegamos, no sabemos que el partida. Claro, el principio de partida doble que nos dice que por cada cuenta que usted debite, debe existir por lo menos otra, o sea, un mitad que se acredite por el mismo valor. Aquí tenemos 3 que suman 281 y 2 que suman 281. Si nos falta uno, sí. Si nos falta un mitad que sea, entonces ya no aplicamos correctamente el principio de partida doble, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer la cuota número 2, ¿cierto? La cuota número 2. Entonces, esa es la tarea. Entonces, eso que vimos, ¿cómo se llama? ¿Costo qué? Costo amortizado, ¿cierto? Instrumentos financieros registrados a costo amortizado. ¿Correcto? Listo. ¿Preguntas? No. Es de cuidado, ¿cierto? Es muy bueno, pero es de
O sea, es de poner que usted no, y una recomendación que yo les doy, cuando usted esté haciendo este cuadrito, siéntese y lo termine. No haga los 2 primeros renglones y a las 2 horas va a ser el resto, o a la media hora. O que usted se está parando y la está levantando, porque lo más seguro es que le va a quedar mal hecho, ¿cierto? Porque necesita mucha concentración. O sea, no necesita pues que usted se lo sepa de memoria y todo, sino que si usted se está parando y lo está haciendo, entonces, méteme el dedo en la calculadora, por yo vale el valor en el Excel, si lo está haciendo en Excel, necesita mucha concentración para que las sumas y todas las multiplicaciones, divisiones y demás le den correctamente. ¿Estamos? Entonces, muchas gracias y vamos a terminar aquí.